Bing Crosby creció en una estricta familia católica y asistió a la Universidad de Gonzaga, una escuela católica en Spokane, Washington. Durante su tiempo en Gonzaga, Bing consideró convertirse en sacerdote, pero finalmente eligió una carrera en el entretenimiento. Su fe católica siguió siendo una parte central de su vida y asistía a misa regularmente. Bing a menudo cantaba en coros de la iglesia y apoyó organizaciones benéficas católicas a lo largo de su carrera. Un ejemplo notable de su devoción religiosa fue cuando financió la construcción de una iglesia católica en Nevada. Bing hizo su debut en Hollywood en la década de 1930, con películas musicales como The Big Broadcast. En 1932, se convirtió en uno de los cantantes y actores más famosos de su tiempo, conocido por su voz suave y su personalidad encantadora. Bing ganó un premio de la Academia al Mejor Actor por su papel como el padre Chuck O'Malley en Going My Way en 1944, una película sobre un sacerdote católico. También protagonizó White Christmas, una de las películas navideñas más queridas de todos los tiempos. La última película de Bing fue That's Entertainment, en 1974, un documental que celebra la historia de las películas musicales. Falleció el 14 de octubre de 1977, pero su legado como artista católico y filántropo perdura. Grace Kelly. Grace Kelly fue una católica de toda la vida que creció en una familia profundamente religiosa. Asistió a escuelas católicas de niña, donde aprendió los valores y enseñanzas de la Iglesia Católica. Su fe fue una parte importante de su vida, y la practicó de manera tranquila, pero sincera. Incluso después de convertirse en una estrella de Hollywood y más tarde en princesa, Kelly se aseguró de asistir a misa regularmente y crió a sus hijos como católicos. Uno de los momentos más significativos que muestran su devoción religiosa fue su boda con el príncipe Rainiero III de Mónaco, en 1956. La ceremonia se llevó a cabo en una gran iglesia católica, y asistieron muchas personalidades famosas, convirtiéndola en una de las bodas católicas más celebradas de la época. Grace Kelly comenzó su carrera en Hollywood a principios de la década de 1950 y rápidamente se convirtió en una de las actrices más admiradas de su época. Ganó un premio de la Academia a la Mejor Actriz por su papel en La angustia de vivir en 1954 y protagonizó varias películas icónicas, incluida La ventana indiscreta en 1954 y Alta sociedad en 1956. Su elegancia y talento la hicieron favorita tanto del público como de los críticos. Después de casarse con el príncipe Rainiero, dejó Hollywood para centrarse en sus deberes como princesa de Mónaco, pero siguió siendo un símbolo de gracia. Su última película fue Alta Sociedad en 1956, una comedia musical donde actuó junto a Frank Sinatra y Bing Crosby. Trágicamente, la vida de Grace Kelly se truncó cuando murió en un accidente automovilístico el 14 de septiembre de 1982. Fue enterrada en la Catedral de Mónaco, una iglesia católica donde a menudo rezaba. Gary Cooper. Gary Cooper era un católico practicante que creció en un hogar religioso. Asistió a una escuela católica en Montana, donde aprendió las enseñanzas de la Iglesia Católica. La fe de Cooper jugó un papel significativo en su vida y a menudo asistía a misa, incluso durante su ocupada carrera en Hollywood. Se sabía que apoyaba a las organizaciones benéficas católicas y hablaba abiertamente sobre cómo su fe le ayudaba a tomar decisiones importantes. Un incidente que destacó su afecto religioso fue cuando se negó a actuar en papeles que conflictuaban con sus valores católicos, mostrando su compromiso con sus creencias. Cooper comenzó su carrera en Hollywood en 1925 y se convirtió en uno de los actores más famosos de la Edad de Oro. Era conocido por sus papeles en películas clásicas como Sargento York en 1941 y A la hora señalada en 1952, por las cuales ganó 2 premios de la Academia al Mejor Actor. Su fuerte y silenciosa presencia en pantalla lo convirtió en un favorito entre el público y a menudo interpretaba personajes que defendían lo que era correcto, reflejando sus propios valores morales. Su última película fue The Naked Edge en 1961, un thriller donde interpretó a un hombre sospechoso de asesinato. Lamentablemente, Gary Cooper falleció el 13 de mayo de 1961, después de luchar contra el cáncer. Se le dio un funeral católico y fue enterrado en un cementerio católico en California. Ava Gardner. Fue criada en una familia católica en Carolina del Norte y asistió a escuelas católicas durante su infancia. Aunque no siempre habló públicamente sobre su fe, mantuvo una conexión con sus raíces católicas a lo largo de su vida. Gardner practicaba su fe en privado y a menudo recurría a la oración durante tiempos difíciles. Un incidente notable que muestra su afecto religioso fue su solicitud de un funeral católico, y finalmente fue enterrada en un cementerio católico en Inglaterra, reflejando sus lazos de toda la vida con la Iglesia. Gardner comenzó su carrera en Hollywood en 1941 después de ser descubierta por M&M. Rápidamente se convirtió en una de las actrices más glamorosas y talentosas de su tiempo, protagonizando películas icónicas como The Killers en 1946, Mogambo en 1953, y La noche de la iguana en 1964.
Su belleza y habilidades actorales le valieron el reconocimiento de la crítica y una fiel base de admiradores. A pesar de su fama, Gardner se mantuvo con los pies en la tierra y a menudo atribuía a su humilde crianza y a su fe el haberla mantenido equilibrada. Su última película fue The Life and Times of Judge Roy Bean en 1972, donde interpretó un memorable papel secundario. Después de retirarse de la actuación, Gardner vivió una vida tranquila en Londres. Falleció el 25 de enero de 1990 debido a una neumonía. John Wayne fue criado como católico y asistió a la escuela secundaria Glendale en California, donde estuvo expuesto a las enseñanzas católicas. Aunque no siempre fue vocal sobre su fe, la practicaba en privado y a menudo asistía a misa. Más tarde en su vida, la fe de Wayne se volvió más importante para él y se convirtió oficialmente al catolicismo poco antes de su muerte. Esta decisión fue influenciada por su estrecha amistad con un sacerdote católico, el padre William Cleary, quien lo guió durante el proceso. La conversión de Wayne mostró su profundo respeto por la fe católica y sus valores. Wayne comenzó su carrera en Hollywood en 1926 y se convirtió en uno de los actores más emblemáticos del cine estadounidense. Conocido como el Duke, protagonizó innumerables películas del oeste y de guerra, incluyendo La Diligencia en 1939, Más corazón que odio en 1956 y Valor de ley en 1969, por la cual ganó un premio de la Academia al Mejor Actor. Su fuerte y ruda personalidad lo convirtió en un símbolo de la fortaleza y determinación estadounidense, y sus películas siguen siendo queridas por el público en todo el mundo. Su última película fue El Tirador en 1976, donde interpretó a un pistolero envejecido que enfrenta su propia mortalidad. Tristemente, John Wayne falleció el 11 de junio de 1979, después de luchar contra el cáncer de estómago. Se le dio un funeral católico y fue enterrado en un cementerio católico en California. Loretta Young. Loretta Young era una católica devota que creció en una familia profundamente religiosa. Asistió a escuelas católicas, donde aprendió las enseñanzas de la Iglesia, y su fe siguió siendo una parte central de su vida. Young era conocida por su estricta rutina religiosa, que incluía asistir a misa diariamente y rezar el rosario. A menudo hablaba sobre cómo su fe guiaba sus decisiones, tanto personales como profesionales. Uno de los ejemplos más significativos de su afecto religioso fue la fundación de los Christophers, una organización católica que promueve valores cristianos a través de los medios y alienta a las personas a hacer una diferencia positiva en el mundo. Young comenzó su carrera en Hollywood en 1917 como actriz infantil y rápidamente alcanzó la fama como una de las estrellas más elegantes y talentosas de la Edad de Oro. Ganó un premio de la Academia a la Mejor Actriz por su papel en The Farmer, 1947, y se convirtió en un nombre familiar con su programa de televisión, The Loretta Young Show, que se emitió de 1953 a 1961. Su gracia, belleza y fuertes valores morales la convirtieron en un modelo a seguir para muchos. Su última película fue Christmas Eve, en 1986, una película para televisión en la que interpretó a una mujer adinerada que intenta reunir a su familia. Loretta Young falleció el 12 de agosto del año 2000, después de luchar contra el cáncer de ovario. Se le dio un funeral católico y fue enterrada en un cementerio católico en California. Patricia Neal. Patricia Neal fue criada en una familia católica en Kentucky y asistió a escuelas católicas durante su infancia. Su fe fue una parte importante de su vida, y a menudo recurría a ella en momentos difíciles. Neal practicaba su fe de manera silenciosa, pero sincera, encontrando consuelo en la oración y las enseñanzas de la Iglesia Católica. Uno de los momentos más significativos que mostraron su afecto religioso fue su recuperación de una serie de derrames en la década de 1960. Neal atribuyó a su fe y al apoyo de su comunidad católica el haberle ayudado a recuperar su fuerza y regresar a la actuación. Neal comenzó su carrera en Hollywood en 1949 y rápidamente se hizo conocida por sus poderosas actuaciones. Ganó un premio de la Academia a la Mejor Actriz por su papel en Shoot en 1963 y protagonizó otras películas destacadas como El día que la Tierra se detuvo en 1951 y Desayuno con Diamantes en 1961. Su talento y determinación la convirtieron en una de las actrices más respetadas de su tiempo y continuó trabajando en cine, televisión y teatro a lo largo de su vida. Su última película fue Flying By, en 2009, un drama romántico en el que interpretó a una abuela. Patricia Neal falleció el 8 de agosto de 2010 debido a un cáncer de pulmón. Se le realizó un funeral católico y fue enterrada en un cementerio católico en Massachusetts. Mickey Rooney creció en una familia católica y asistió a escuelas católicas durante su infancia. Su fe fue una parte importante de su crianza y la practicó de manera intermitente a lo largo de su vida. Rooney a menudo hablaba de cómo su origen católico ayudó a formar sus valores y ética de trabajo. Aunque no siempre fue vocal sobre su rutina religiosa, respetaba las enseñanzas de la Iglesia y recurría a la oración durante los momentos difíciles. Un incidente que destacó su conexión con su fe fue su decisión de tener un funeral católico, mostrando sus lazos de toda la vida con la Iglesia.
Rooney comenzó su carrera en Hollywood en 1927 como actor infantil y se convirtió en una de las estrellas más famosas de la Edad de Oro. Era conocido por sus papeles en la serie de Andy Hardy y por sus actuaciones en películas como Boys Town en 1938 y National Velvet en 1944. La energía, talento y versatilidad de Rooney lo convirtieron en una figura querida en Hollywood y continuó actuando en películas, televisión y teatro durante más de 9 décadas. Recibió un premio de la Academia Honorario en 1983 por sus contribuciones a la industria cinematográfica. Su última película fue Los Muppets en 2014, donde hizo una aparición especial. Mickey Rooney falleció el 6 de abril de 2014 a la edad de 93 años. Se le realizó un funeral católico y fue enterrado en un cementerio católico en California. Rita Hayworth. Rita Hayworth fue criada en una familia católica y asistió a escuelas católicas durante su infancia. Su fe fue una parte importante de su vida temprana y llevó sus enseñanzas con ella a lo largo de su carrera. Aunque Hayworth no siempre discutía públicamente sus prácticas religiosas, mantuvo una conexión con sus raíces católicas. Un ejemplo notable de su afecto religioso fue su matrimonio con el príncipe Ali Khan en 1949, que incluyó una ceremonia católica. Esto mostró su respeto por las tradiciones de la Iglesia, incluso cuando su vida la llevó en diferentes direcciones. Hayworth comenzó su carrera en Hollywood en 1935 y rápidamente se convirtió en una de las actrices más glamorosas e icónicas de su tiempo. Era conocida como la diosa del amor y protagonizó películas clásicas como Gilda en 1946, La Dama de Shanghai en 1947 y Covergirl en 1944. Su belleza, talento y carisma la convirtieron en una estrella global y se convirtió en un símbolo de la época dorada de Hollywood. A pesar de su fama, Hayworth enfrentó desafíos personales, pero siempre se mantuvo elegante y profesional. Su última película fue La ira de Dios en 1972, donde interpretó un papel secundario. Tristemente, los últimos años de Rita Hayworth estuvieron marcados por problemas de salud, incluyendo la enfermedad de Alzheimer. Falleció el 14 de mayo de 1987 y se le realizó un funeral católico. Fue enterrada en un cementerio católico en Nueva York. Spencer Tracy. Spencer Tracy fue criado en una familia católica y asistió a la Universidad Marquette, dirigida por jesuitas, donde recibió una sólida educación religiosa. Su fe católica fue una parte importante de su vida, aunque a menudo luchaba por reconciliarla con sus desafíos personales. Tracy practicaba su fe en privado y era conocido por asistir a misa regularmente. A pesar de sus luchas, respetaba las enseñanzas de la Iglesia y a menudo recurría a la oración durante tiempos difíciles. Un incidente que destacó su conexión con su fe fue su decisión de tener un funeral católico, mostrando sus lazos de toda la vida con la Iglesia. Tracy comenzó su carrera en Hollywood en 1930 y se convirtió en uno de los actores más respetados de su época. Era conocido por sus poderosas actuaciones en películas como Capitán Intrépido en 1937 y Hombres de Boys Town en 1938, por las cuales ganó 2 premios de la Academia consecutivos al mejor actor. Su capacidad para interpretar personajes complejos con profundidad y sinceridad lo hizo un favorito tanto entre el público como entre los críticos. La colaboración de Tracy con Katharine Hepburn en películas como La costilla de Adán en 1949 y Adivina quién viene a cenar en 1967 todavía se celebra como una de las más grandes en la historia de Hollywood. Su última película fue Adivina quién viene a cenar en 1967, que se estrenó poco después de su muerte. Spencer Tracy falleció el 10 de junio de 1967 debido a un ataque al corazón. Se le dio un funeral católico y fue enterrado en un cementerio católico en California, Maureen O'Hara. Maureen O'Hara era una devota católica que creció en Irlanda y asistió a escuelas católicas, donde aprendió las enseñanzas de la Iglesia. Su fe era una parte central de su vida, y la practicaba abiertamente y con orgullo. O'Hara asistía a misa regularmente y a menudo hablaba de cómo sus creencias católicas guiaban sus decisiones y acciones. Era conocida por sus fuertes valores morales y su compromiso de vivir una vida que reflejara su fe. Un ejemplo notable de su afecto religioso fue su dedicación a criar a su hija como católica y asegurarse de que su familia mantuviera los valores que ella apreciaba. O'Hara comenzó su carrera en Hollywood en 1939 y rápidamente se convirtió en una de las actrices más queridas de la Edad de Oro. Era conocida por su cabello rojo fuego, fuerte presencia en pantalla y roles en películas clásicas como El hombre tranquilo en 1952, Milagro en la calle 34 en 1947 y Qué verde era mi valle en 1941. Sus actuaciones a menudo mostraron su fuerza e independencia, convirtiéndola en un modelo a seguir para muchos. La colaboración de O'Hara con John Wayne en varias películas, especialmente El hombre tranquilo, sigue siendo icónica. Su última película fue El último baile en el año 2000, una película para televisión donde interpretó a una actriz retirada
Maureen O'Hara falleció el 24 de octubre de 2015, a la edad de 95 años. Se le realizó un funeral católico y fue enterrada en un cementerio católico en Irlanda. Errol Flynn. Errol Flynn fue criado en una familia católica en Australia y asistió a escuelas católicas durante su infancia. Aunque no siempre fue vocal sobre su fe, mantuvo una conexión con sus raíces católicas a lo largo de su vida. Las prácticas religiosas de Flynn eran más privadas, y no solía discutirlas públicamente. Sin embargo, respetaba las enseñanzas de la Iglesia y fue enterrado en un cementerio católico, reflejando sus lazos de toda la vida con la fe. Un incidente que destacó su conexión con el catolicismo fue su decisión de tener un funeral católico, mostrando su respeto por las tradiciones de la Iglesia. Flynn comenzó su carrera en Hollywood en 1933 y rápidamente se convirtió en uno de los actores más famosos y carismáticos de su época. Era conocido por sus papeles de aventurero en películas como Las aventuras de Robin Hood en 1938, El Capitán Blood en 1935 y El Halcón del Mar en 1940. Su carisma, atletismo y buena apariencia lo convirtieron en un favorito entre el público y se volvió un símbolo de aventura y romance en la gran pantalla. A pesar de sus controversias fuera de la pantalla, el talento y la presencia de Flynn en la pantalla siguen siendo inolvidables. Su última película fue Cuban Rebel Girls en 1959, una película de bajo presupuesto donde interpretó a un periodista. Tristemente, los últimos años de Errol Flynn estuvieron marcados por problemas de salud y luchas personales. Falleció el 14 de octubre de 1959, a la edad de 50 años, debido a un ataque al corazón. Se le dio un funeral católico y fue enterrado en un cementerio católico en California. Susan Hayward. Susan Hayward fue criada en una familia católica y asistió a escuelas católicas durante su infancia. Su fe fue una parte importante de su crianza y llevó sus enseñanzas consigo a lo largo de su vida. Aunque Hayward no hablaba a menudo públicamente sobre sus prácticas religiosas, mantuvo una conexión con sus raíces católicas. Un ejemplo notable de su afecto religioso fue su solicitud de un funeral católico, mostrando su respeto por las tradiciones de la Iglesia. Fue enterrada en un cementerio católico, reflejando sus vínculos de toda la vida con la fe. Hayward comenzó su carrera en Hollywood en 1937 y rápidamente saltó a la fama como una de las actrices más talentosas y versátiles de su época. Era conocida por sus poderosas actuaciones en películas como Quiero Vivir, en 1958, por la cual ganó un premio de la Academia a la Mejor Actriz, y con Una canción en mi corazón, en 1952. Su capacidad para interpretar personajes fuertes y complejos la convirtió en una gran actriz. Audiencias y críticos por igual. La dedicación de Hayward a su oficio y su impactante belleza la convirtieron en un verdadero ícono de Hollywood. Su última película fue Los Vengadores en 1972, un western donde interpretó un papel secundario. Lamentablemente, los últimos años de Susan Hayward estuvieron marcados por problemas de salud, incluido el cáncer cerebral. Falleció el 14 de marzo de 1975, a la edad de 57 años. Se le realizó un funeral católico y fue enterrada en un cementerio católico en Georgia. Rosalind Russell. Rosalind Russell fue criada en una familia católica y asistió a escuelas católicas, donde aprendió las enseñanzas de la Iglesia. Su fe era una parte central de su vida y la practicaba abierta y sinceramente. Russell asistía a misa regularmente y a menudo hablaba sobre cómo sus creencias católicas guiaban sus decisiones y acciones. Era conocida por sus fuertes valores morales y su compromiso de vivir una vida que reflejara su fe. Un ejemplo notable de su afecto religioso fue su apoyo a las organizaciones benéficas católicas y su dedicación a ayudar a los demás, lo que veía como una forma de vivir su fe. Russell comenzó su carrera en Hollywood en 1934 y rápidamente se convirtió en una de las actrices más respetadas y versátiles de su época. Era conocida por su agudo ingenio y fuerte presencia en la pantalla en películas como His Girl Friday en 1940, Auntie Mame en 1958 y Gypsy en 1962. Sus interpretaciones le valieron 4 nominaciones al premio de la Academia y se convirtió en una figura querida en Hollywood. La capacidad de Russell para equilibrar comedia y drama la convirtió en una verdadera ícono de la Edad de Oro. Su última película fue The Crooked Hearts en 1972, una película para televisión en la que interpretó a una abuela. Rosalind Russell falleció el 28 de noviembre de 1976, después de una larga batalla con artritis reumatoide. Se le dio un funeral católico y fue enterrada en un cementerio católico en California. Gene Kelly fue criado en una familia católica y asistió a escuelas católicas durante su infancia. Su fe fue una parte importante de su crianza y llevó sus enseñanzas con él a lo largo de su vida. Aunque Kelly no hablaba públicamente a menudo sobre sus prácticas religiosas, mantenía una conexión con sus raíces católicas. Un ejemplo notable de su afecto religioso fue su decisión de tener un funeral católico, mostrando su respeto por las tradiciones de la Iglesia. Fue enterrado en un cementerio católico, reflejando sus vínculos de toda la vida con la fe.
Kelly comenzó su carrera en Hollywood en 1942 y rápidamente se convirtió en uno de los actores, bailarines y coreógrafos más icónicos de su tiempo. Era conocido por sus innovadoras rutinas de baile y sus actuaciones carismáticas en películas como Cantando bajo la lluvia en 1952, Un americano en París en 1951 y Un día en Nueva York en 1949. Su talento y creatividad revolucionaron el género musical y se convirtió en un símbolo de alegría y energía en la pantalla grande. El trabajo de Kelly le valió un premio de la Academia Honorario en 1952 por sus contribuciones al cine. Su última película fue Xanadu en 1980, una fantasía musical donde interpretó un papel secundario. Gene Kelly falleció el 2 de febrero de 1996, a los 83 años después de sufrir una serie de derrames cerebrales. Se le dio un funeral católico y fue enterrado en un cementerio católico en California. Frank Sinatra. Frank Sinatra nació y se crió en una familia católica italiana, devota en Hoboken, Nueva Jersey. Incluso mientras alcanzaba la fama con su voz suave y su presencia escénica magnética, se mantuvo conectado a sus raíces, asistiendo frecuentemente a misa y abrazando los valores de su crianza. Junto a su legendaria carrera como cantante, Sinatra dejó su huella en la gran pantalla, incluso ganando un premio de la Academia por su papel en From Here to Eternity. Su vida fue una mezcla de glamour del mundo del espectáculo y fe sincera, y cuando falleció el 14 de mayo de 1998, su funeral reflejó las profundas tradiciones católicas que siempre fueron parte de su vida. Hoy, su legado vive a través de música intemporal y el espíritu perdurable de sus primeras enseñanzas. Dean Martin. Dean Martin creció inmerso en la calidez y las tradiciones de un hogar católico italiano, donde los valores de comunidad y bondad fueron inculcados desde una edad temprana. Su encanto sin esfuerzo y estilo relajado lo ayudaron a convertirse en un querido cantante, actor y personalidad de televisión, protagonizando comedias clásicas y westerns que aún cautivan al público. A lo largo de su ilustre carrera, Martin nunca perdió el contacto con los principios católicos de su infancia, que a menudo brillaban a través de su generosidad y su carácter humilde. Falleció el 25 de diciembre de 1995 y fue recordado con un respetuoso servicio católico, un homenaje apropiado a la fe que había ayudado a moldear su vida tanto dentro como fuera de la pantalla. Rock Hudson. Rock Hudson, uno de los protagonistas más queridos de Hollywood, fue criado en un entorno profundamente católico y asistió a escuelas católicas durante sus primeros años. Su fe fue un compañero silencioso pero constante a través de los altibajos de la fama, otorgándole un sentido de dignidad y humildad, incluso mientras aparecía en la pantalla grande, en películas como Gigante. La educación católica de Hudson fue una piedra angular de su vida personal, guiándolo con una suave brújula moral a lo largo de su carrera. Después de una larga lucha contra el SIDA, falleció el 2 de octubre de 1985, y su funeral se realizó con plenos ritos católicos, subrayando la influencia de toda la vida de su trasfondo espiritual. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, mejor conocido por sus papeles icónicos en las franquicias de Rocky y Rambo, fue criado en una familia católica donde las primeras lecciones de disciplina, resiliencia y moralidad fueron partes clave de su educación. Mientras que Hollywood a menudo celebra al héroe de acción en pantalla, detrás de escena, Stallone siempre ha reconocido que su educación católica jugó un papel crucial para mantenerlo con los pies en la tierra durante el impredecible viaje del mundo del espectáculo. Aunque puede que no hable con frecuencia de su fe en foros públicos, aquellos cercanos a él saben que los valores aprendidos en su juventud le han ayudado a superar obstáculos y lograr el éxito. Hoy, la carrera continua de Stallone sigue reflejando esa mezcla de determinación firme y una base espiritual duradera, aunque expresada discretamente. James Cagney. James Cagney, célebre por sus diálogos rápidos y memorables papeles de tipo duro, fue moldeado desde temprano por una educación católica en la ciudad de Nueva York. Su educación católica le inculcó una fuerte ética laboral, disciplina y un profundo respeto por los demás. Rasgos que fueron evidentes en sus dinámicas actuaciones en películas como Yankee Doodle Dandy y White Heat. Incluso cuando Cagney se convirtió en un ícono del cine estadounidense, su vida privada estaba guiada por los humildes y firmes principios de su fe. Cuando falleció el 30 de marzo de 1986, su legado no solo estuvo definido por su enérgica presencia en la pantalla, sino también por el impacto duradero de los valores católicos que habían moldeado su carácter desde el principio.